Entonces, ahí ahora lo estoy grabando. Creo que lo estoy grabando, sí. Bien, entonces decía que encontramos la palabra salvar en sus tres sentidos. En el sentido de salvar de enfermedad, en el sentido de salvar de peligro y en el sentido de salvar del pecado y el resultado del pecado. ¿Sí? Ahora, la naturaleza, decíamos, ¿cuál es la naturaleza de la salvación? O sea, ¿salvarnos de qué? Entonces leíamos que nos salva del juicio y de la ira que viene sobre todo el pecador, sobre el mundo perdido, aquel que no acepta, aquel que no recibe a Dios. ¿Sí? Entonces, de eso es lo que la Biblia nos habla en cuanto a salvarnos, en cuanto a la salvación, salvarnos justamente del juicio y de la ira que viene sobre el mundo entero. Entonces, ese es uno de los puntos principales que nosotros encontramos en la Escritura cuando hablamos de la salvación. Decimos, la liberación del hombre del pecado y el resultado del pecado. Entonces encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 10. Capítulo 1 y versículo 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sí? Entonces estamos hablando precisamente de lo que el Señor nos libra de esa ira, de ese juicio que viene sobre el mundo entero. E incluye toda bendición espiritual, la salvación. Incluye toda bendición espiritual. Entonces, si nosotros miramos uno de los pasajes que muchas veces tal vez lo hemos mencionado, que es Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, que nosotros encontramos, ¿sí? Que dice la palabra del versículo capítulo 1, del versículo 3 al versículo 14, vamos a encontrar todas las bendiciones espirituales. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea que las bendiciones que nosotros vamos a encontrar en estos versículos nos habla de la sabiduría, nos habla de justificación, de santificación, de redención. Esas son las bendiciones espirituales que nosotros recibimos a través de esta salvación, a través de la obra redentora de Cristo. Dijimos que toda bendición espiritual en Cristo. Entonces, cuando estamos hablando de las salvaciones, estamos hablando de estas bendiciones que nosotros alcanzamos. Primera de Pedro, capítulo 1, bien digo, y versículo 3 también hace mención. Dice, Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Entonces, todas estas bendiciones nosotros alcanzamos a través de esta salvación que el Señor nos ofrece. Hablar de salvación, estamos hablando entonces de salvarnos del pecado, del resultado. Hablar de salvación, estamos hablando de librarnos del juicio, de la ira. Hablar de salvación es de alcanzar todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de salvación, hablamos de que ¿quién es el autor de la salvación? El autor de la salvación es presentado como la obra del Trino Dios. Vamos a mirar en el libro de Tito, capítulo 3 del libro de Tito, versículo 5, 4 al 6. Se lo voy a remarcar para que... Dice,
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. O sea, que fue esta salvación que es presentada como la obra del Trino Dios, ¿sí? Manifestada del Padre en el Hijo y por el Espíritu Santo. Entonces, este autor está otorgado al Trino Dios, pero la salvación es siempre considerada como la obra especial de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue encarnado. ¿Sí? Pero cuando nosotros hablamos de esta salvación, el autor de la salvación se otorga al Trino Dios. Estamos hablando de que el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están involucrados en esta salvación. Dijimos que es del Padre, en el Hijo y por el Espíritu Santo. O sea que los tres están involucrados, pero sí siempre es considerada como la obra especial de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue quien desciende a la tierra, quien fue encarnado, quien habitó entre nosotros, quien padeció este juicio, ¿sí? De la ira de Dios que se manifiesta en Él para que nosotros alcancemos la salvación de nuestros pecados. Por eso, siempre que nosotros vamos a considerar especial la obra de Cristo, si nosotros miramos en Lucas, en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 11 del libro de Lucas, que dice de esta manera: que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sí? Se hace manifiesto el nacimiento de Cristo, ese Salvador que nació para habitar entre nosotros. Capítulo 2 del mismo libro de Lucas, capítulo 2 y el versículo 30 también leemos, dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Está hablando de este varón de Dios, quien ve a Jesucristo nacer, dice, mis ojos, porque han visto tu salvación. En el libro de Juan, en el capítulo 10, yo para ir un poquito rápido, voy a ir mencionando y leyendo rápidamente algunos de los pasajes. Dice San Juan capítulo 10, versículo 9. Dice, yo soy la puerta, que el por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Otro pasaje que va a hacer mención en el capítulo 14 del mismo libro de San Juan, en el versículo 6, donde dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, todo va a ser visto a través de la obra de Cristo. Pero siempre, siempre tenemos que tener en cuenta que esta salvación están involucrados los tres, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿sí? Pero se considera, como dije, la obra especial de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que fue encarnado, Él fue el que habitó entre nosotros, es el que nació, el que se hizo hombre, ¿sí? Que vivió entre nosotros y quien entrega su vida por cada uno de nosotros. Entonces, es considerada la obra especial de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los pasajes que van a hacer mención en cuanto a la obra maravillosa de Cristo. Capítulo 1 de segunda de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9.
también hace mención. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los tiempos de los siglos. ¿Sí? Todos los pasajes van a hacer referencia a esta obra maravillosa del Espíritu Santo. Aparte, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado al hombre en que podamos ser salvos. ¿Sí? Está hablando de este Jesucristo. Si nosotros leemos del 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está hablando de Cristo Jesús. ¿Cómo la salvación es traída a los hombres? Si nosotros tenemos que considerar cómo fue traída la salvación a todos los hombres, como diríamos nosotros, como nosotros creemos que la salvación llega a todos los hombres. Y hay tres posturas, hay tres opiniones. Creo que alguien escribió algo, no, bueno. Tres opiniones, la noción mística, ¿sí? La noción sacramental por los sacramentos de la iglesia y la noción ética por la palabra. Entonces, si nosotros vamos a tener que dar una respuesta en cuanto a esto, lo más claro, lo más bíblico, lo más acertado, a la cual nosotros creemos que es a través de la palabra, ¿sí? La salvación es traída a los pecadores por la instrumentalidad de un mensaje, o hablado o escrito. Este mensaje es su fuente original, es una revelación dada por Dios concerniente a Cristo, escrita en la Biblia y explicada por el Espíritu Santo. Y entonces vamos a encontrar varios pasajes que van a hacer referencia a esto que estoy mencionando. Uno de ellos es Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice así, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, sino mediante la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la palabra. ¿Sí? Entonces estamos hablando que la salvación llega al hombre, llega a cada uno de nosotros a través de la palabra, de la predicación de la palabra. Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice, en las cuales, un pasaje muy conocido, porque no me avergüenzo del evangelio, ¿sí? El anuncio de las buenas nuevas, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, está hablando del evangelio, del anuncio de estas buenas noticias. Es que a través de esta buena noticia, a través de la predicación de este mensaje, hay salvación para todos los que creen, a todos los que le reciben. Otro pasaje para mencionar es el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11 y versículo 14. Dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. La salvación a través de la palabra. Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1,
Y versículo 21 dice también de esta manera: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. ¿Sí? O sea que el Evangelio, la salvación, es traída a los hombres a través de la predicación de la palabra, a través de la palabra del Señor. El otro pasaje que también podemos mencionar es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la inspiración de Dios, la palabra que es inspirada por Dios, la palabra que produce vida, por eso dice que tiene el aliento, es inspirada por Dios. Entonces, esta palabra es la que produce vida al hombre muerto, al hombre que es considerado que está muerto por sus delitos y pecados. Entonces, a través de la palabra recibe este aliento de vida. Entonces recibe la vida eterna, a través de la predicación de la palabra, a través de la obra del Espíritu Santo y a través de esa fe que nosotros tenemos al recibir la palabra del Señor. Entonces, ahora, ¿cómo es recibida esta palabra por el hombre? Se menciona también de varias formas: por herencia, por el ambiente, por las obras o por la fe. Entonces, lo que nosotros entendemos y creemos que la palabra, la salvación se recibe por la fe, por la palabra y por medio de la fe. Y mencionamos un pasaje muy conocido que de hecho lo tenemos escrito en el templo, si usted le prestó atención, capítulo 16 del libro de los Hechos, versículos 30 y 31. Yo creo que en varias oportunidades lo hemos leído. Y sacándole le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y yo dije: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando el carcelero vio que la cárcel estaba removida, que todos los presos habían quedado libres y Pablo estaba en el fondo de la cárcel, y dice que cuando este hombre se vio que los presos para él habían huido, que ellos no estaban ahí, entonces se afligió tanto, se preocupó tanto que él se iba a quitar la vida. Entonces del fondo de la cárcel Pablo le grita y le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. Entonces le predicaron el evangelio y entonces este carcelero le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces de ahí la palabra mencionada: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, como dije, la doctrina relacionada con la salvación son en tres sentidos especiales. En tres sentidos especiales. Y de acá voy a mencionar, como dije, el ingrediente que va a traer el resultado final, que es la salvación. Como dije, como ponía el ejemplo al principio, ¿no? Cómo nosotros consideramos esta salvación. O sea, la salvación es el paso final. Nosotros tenemos la salvación dada por Dios. Esta salvación ninguno la compra, ninguno la gana, sino que es algo que Dios nos otorgó. Entonces, ¿cómo nosotros recibimos esta salvación? ¿Cómo nosotros alcanzamos esta salvación? La palabra de Dios dice que la salvación no es por obra, sino que es, entonces, la salvación es alcanzada por la obra de Dios, ¿sí? La obra de Dios a través de la gracia, a través de la elección y a través de la vocación o el llamado, ¿sí? Que se menciona. Y estos son los tres ingredientes que nosotros vamos a ir estudiando, vamos a ir viendo a lo largo
de lo que es la teología de la salvación. Entonces, la gracia, la elección y la vocación es la obra de Dios. Después nosotros vamos a encontrar, es el resultado, o sea, es el hombre en respuesta a esta obra de parte de Dios. El hombre reacciona. ¿Cómo reaccionamos nosotros para poder alcanzar la salvación? O sea, hay una reacción nuestra. O sea, hay dos maneras, o negativa o positiva. Entonces, ¿cuál sería la reacción nuestra, la reacción positiva para que nosotros podamos alcanzar esta salvación? Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros a través de la gracia, el favor no merecido, la elección y el llamado de Dios? ¿Cómo reaccionamos nosotros para alcanzar esta salvación? A través del arrepentimiento, a través de la fe y a través de la conversión. Entonces esa sería una reacción positiva en cuanto a esta salvación que el Señor nos ofrece. Entonces el ofrecimiento del Señor, el regalo de Dios a través de estas salvaciones, a través de la gracia, de la elección y la vocación o llamado. Nosotros respondemos a través del arrepentimiento, a través de la fe y a través de la conversión. Ahora, ¿cuál es el resultado que esto nos trae a cada uno de nosotros? Aquellos que respondemos de una forma positiva a esta salvación otorgada por el Señor, a través de la unión con Cristo, la justificación, la regeneración, la adopción y la santificación. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar el resultado a nuestra respuesta positiva en cuanto a la salvación que el Señor nos ofrece. Entonces el resultado que nosotros vamos a obtener es la unión con Cristo, la justificación, la regeneración, la adopción y la santificación. Entonces vamos a encontrar estos 5 resultados en nuestras vidas, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a ir viendo, si el Señor así lo permite. Nosotros vamos a ir viendo a lo largo de este estudio, de este discipulado que nosotros estamos analizando. Entonces hoy dejaríamos aquellos que pudieron tomar nota, que tengan presente entonces este resultado que nosotros vamos a tener. O sea, de todo lo que nosotros vamos a ir viendo para nosotros lograr alcanzar esta salvación. O sea, no para alcanzarla, estoy hablando tal vez no de una manera correcta, sino cómo nosotros disfrutamos esta salvación. Porque como decía al principio, la salvación es un regalo de Dios a través de la obra de Cristo. Es como decir, nosotros se nos fue dado un boleto para unas vacaciones, un paseo. Entonces el boleto nosotros ya lo tenemos pago, nosotros recibimos el pasaje, nosotros recibimos el boleto, ese ya está pago, no lo tenemos que pagar. Lo único que nosotros tenemos que esperar el día que ese boleto tiene validez y cómo nosotros nos vamos preparando para ese viaje, para disfrutar esas vacaciones. Entonces podemos nosotros ir preparando todo lo que sea necesario que nosotros, de la manera que vamos a disfrutar las vacaciones. Entonces nosotros decimos, bueno, tal día, entonces nosotros organizamos todo, preparamos todo para que nosotros podamos ir y tomar el vuelo, tomar el micro, tomar el auto, el avión, lo que sea, para nosotros disfrutar de las vacaciones. Bueno, algo similar, no sería tan comparativo, pero sería algo muy similar como para uno tener presente. La salvación es ya algo regalado por Dios. Ninguno de nosotros paga el pasaje de estas salvaciones. El pasaje ya está pagado, Dios ya tiene el lugar reservado, ya está todo listo para que nosotros disfrutemos de esta salvación que el Señor nos regaló. Ahora nosotros somos los que a través de la fe,
a través de nuestro arrepentimiento, nuestra conversión, nosotros nos vamos acercando cada día para disfrutar de esta salvación que el Señor nos regaló. ¿Sí? Entonces, la salvación es la meta final de cada cristiano. Nosotros hoy, Pablo decía, no pretendo yo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que tengo por delante. ¿Sí? Entonces, una cosa nosotros sí tenemos que tener presente, que nosotros debemos de esforzarnos en esta gracia, esforzarnos para lograr llegar a la meta de esta salvación que el Señor ya nos regaló. El cielo está preparado, las bodas, la fiesta, todo está listo. Ahora nosotros somos los que nos vamos preparando día tras día para que podamos llegar a ese precioso día que el Señor nos ofreció y que nosotros podamos disfrutar una eternidad en la presencia del Señor. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que meditar y tener presente. El libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, si no me falla la memoria, hace referencia a Pablo, dice que nosotros debemos de velar, porque hay un enemigo que anda cual león rugiente buscando a quien devorar. O sea, nosotros tenemos que velar en esta salvación, de no perder la oportunidad de que el enemigo nos robe este boleto que nosotros tenemos, que está con nuestro nombre. Pero si nosotros no velamos, dejamos que el enemigo nos robe este boleto, nosotros nos descuidamos, nosotros no velamos, nosotros podemos un día no llegar a alcanzar a disfrutar de esta salvación. Entonces, velemos, dice el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10, también hace mención que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Sí? O sea que de nosotros no depende la salvación, sino el nosotros poder llegar a ese destino y nosotros poder un día disfrutar de esta salvación tan grande que el Señor nos regaló, esta salvación maravillosa de parte del Señor, que ya la tenemos, ya la obtuvimos a través de la fe. Y podemos mencionar muchos otros pasajes, pero yo quiero dejar en este momento, en esta parte, y después ya la semana que viene, Dios mediante, vamos a estar comenzando lo que sería la gracia. Vamos a mencionar muchos pasajes, vamos a hablar mucho en cuanto a esta gracia, este favor no merecido, este regalo otorgado de parte del Señor para que nosotros podamos disfrutar de esta salvación tan grande que el Señor nos dio.